el sistema basado en la metodología de producción de Toyota es la simplificación. Es tratar de que todo lo que hacemos se vuelva más simple. Y esto quiero aclarar de que no solamente aplica a la manufactura, porque a veces es difícil separar estos términos de lo que siempre se asoció, porque es de donde nació, que es la manufactura, y tal vez aplicarlo a todas las áreas. Porque cualquier tipo de actividad, sea un servicio, sea procesos administrativos, como bueno, mencioné, llevan procesos, y en esos procesos es donde estamos buscando esa mejora. Rápidamente, bueno, ¿de dónde viene Lean? A inicio del siglo XX, Henry Ford fue el primero que establece la producción en masa, una línea continua en Estados Unidos. Luego, allá por 1930, es como el origen tal vez de la ingeniería industrial, en donde a través de Hilbert comienzan a especializar los trabajos y analizar minuciosamente los movimientos de los operadores y buscar mejoras y ahorros en esos movimientos. Pero ya Toyota arranca a producir automóviles unos 30 años después que las empresas americanas. Sin embargo, en el año, por los 70, ya después de la crisis del petróleo, las compañías americanas les costó horrores recuperarse, mientras que las compañías japonesas en 2 o 3 años ya se habían recuperado y crecían sin parar. Con lo cual, en el año 85, el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Estados Unidos, a través de las empresas Ford y General Motors, le piden una investigación que de hecho destinaron $5 millones para investigar la metodología de producción que tenía Toyota. Bueno, después de 5 años de investigación, en donde les abrieron las puertas de Toyota en Japón, sale el libro que se llamó, bueno, que se llama La máquina que cambió el mundo, que en ese libro inicia el término Lean, le da arranque. ¿Y qué es Lean en inglés? Lean es magro, la traducción, digamos, que significa sin grasa, o sea, quiere decir sin desperdicio. Esto, bueno, era el dato que les mencionaba y lo que alertó a los americanos a entender qué hacían los japoneses, a tratar de entender qué hacían, de que con igual tecnología, igual automatización, lograban ser mucho más eficientes, tener más productividad y por lo tanto más rentabilidad. Bueno, volviendo a la línea de tiempo que no mencioné, un poco el arquitecto, quien comenzó a diseñar toda esta metodología de Toyota fue Taiichi Ohno, seguramente muchos habrán escuchado nombrar en la facultad. Y bueno, después en el año 75 se tradujo al inglés, por primera vez se hizo público y se abrió a todo el mundo este sistema de producción. Bueno, tratando de dar una definición, hay un montón de definiciones de Lean. Una que me gustó es que es un sistema de gestión basado en el sistema de producción de Toyota. ¿Y en qué se enfoca? Se enfoca en la creación de valor para el cliente. ¿A través de qué? A través de la eliminación, a través de la búsqueda continua de la eliminación de desperdicios dentro de la cadena de valor. Ahora, ¿qué es el valor? Y acá quiero frenar un poco. Es muy importante tener en claro qué es el valor para el cliente. El valor para el cliente es lo que está dispuesto a pagar. Taiichi Ohno decía que lo que hay que mirar es continuamente
toda la línea de tiempo de nuestro producto o servicio. O sea, desde que el cliente pide, pide nuestro producto hasta que se le entrega. Seguramente dentro de esa línea de tiempo hay un montón de actividades que agregan valor, pero créanme que la mayoría no agregan valor. Entonces, esta metodología busca enfocarse en lo que no agrega valor. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, así participan, es sencillo. Entonces, yo ahora les voy a presentar, tienen que meterse quiero que ustedes me respondan a través de la página que ahora a continuación les presento, qué actividades de este proceso que ahora voy a presentar no agregan valor. Esto me pasó el otro día en una casa de material de construcción acá en Rafaela, y dije, bueno, voy a tratar de presentarlo para que se entienda el concepto. El proceso, bueno, comienza con atención al cliente, me atendió un especialista, me hizo un diagnóstico, fue a verificar si había stock físico del producto, luego me facturó, fueron a llevar el producto hacia otra área de despacho y finalmente me entregaron el producto. Con lo cual, les voy a pedir de que ingresen a esta página, yo en el chat les voy a poner, que es menti.com. Y ahí, en esa página, ingresen el código que está acá. Yo no veo las caras de todos, no sé si me están siguiendo. Sí, sí, se escucha bien. Bueno. La idea es que ustedes completen, perdón, que elijan cuáles actividades agregan valor para ustedes y cuáles actividades no agregan valor, desde el punto de vista del cliente. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Ahí en vivo podemos ver las respuestas que ustedes están dando. Por lo que veo, la última, la de traslado de repuesto de galpón a galpón, es la que se lleva todos los votos como actividad que no agrega valor. Algunos pusieron el diagnóstico, otro la facturación, son los menos, y verificación del estado físico. Bueno. Bueno. Este es mi análisis. Podemos discutirlo, pero la atención, el primer paso es la atención. Uno recibe la atención del vendedor, puede ser a través de un café, puede ser, yo creo que una actividad que agrega valor. Luego el diagnóstico del especialista, que ahí determina cuál es la verdadera necesidad del cliente y determina por dónde continuar con el proceso, que también es una actividad que agrega valor. Ahora, el punto 3, la verificación del stock físico. Tal vez para esta empresa, en este momento no tiene un sistema y no puede verificarlo a través de un sistema, pero no es una actividad
agrega valor. O sea, si uno le pregunta al cliente, ¿usted pagaría porque la empresa vaya y chequee físicamente si está el producto o el repuesto que está buscando? Y seguramente el cliente va a decir no. O sea, ustedes deberían saber si tienen o no a través de un sistema. Bueno, eso yo creo que es una actividad que no agrega valor. La facturación es una actividad necesaria, es decir, se llama auxiliar, no, tal vez no agrega valor en sí, pero es necesaria, por eso no la dejé ni en verde ni en rojo. El traslado de repuesto entre depósitos de vuelta es lo mismo, no, es una actividad que no agrega valor. Y finalmente, desde que se pide un producto o un servicio hasta que se entrega, son recursos que se están utilizando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Lean y la versión tradicional? La versión tradicional busca optimizar aquellas tareas que agregan valor. Fíjense cómo se reduce la barra verde a través de incorporación de tecnologías, nuevas máquinas, nuevas metodologías. En cambio, la visión Lean es una combinación en la cual también queremos optimizar esas tareas que nosotros ya tenemos, pero a su vez nos tenemos que concentrar en todas aquellas tareas que hoy en día no están agregando valor al producto. Bueno, pasamos a ya lo que es la casa de Lean, que se llama, que es distinta tal vez a la casa del TPS de Toyota, para explicar un poco gráficamente de qué estamos hablando y por qué se trata de un sistema. Bueno, vamos a arrancar con el techo de la casa, que es nuestro norte, nuestra misión, nuestra visión, perdón, que es hacia dónde queremos ir. Es decir, ese va a ser que nosotros tenemos que enfocarnos en la creación de valor para el cliente. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra meta? Bueno, posteriormente pasamos a uno de los pilares que tiene que ver con el respeto y el desarrollo de las personas. Obviamente, para la implementación del Lean va a hacer falta que la gente se involucre y además entrenarlas y capacitarlas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, antes de iniciar un proceso de implementación de Lean, es dónde estoy yo parado actualmente, qué tipo de capacitación tiene la gente. Y esto no va a ser de un día para el otro, sino que va a ser todo un proceso y de hecho la implementación de Lean no es un programa, o sea, no es que yo digo, bueno, voy a implementar Lean por un año. Esto es, intento implementar Lean en mi pyme y es un programa que nunca termina, es como la mejora continua, o sea, la idea es establecer metodologías y utilizar herramientas para que haya una rutina de trabajo y todos nos estemos alineados en cómo trabajamos. Y para esto tenemos que pensar en el segundo pilar, que es metodología y la mejora continua, que es cómo vamos a llevar a cabo las tareas diariamente. O sea, y esto después voy a mencionar algunas cuestiones intrínsecas a lo que es Toyota, que es que tenemos que desarrollar una plataforma, una estructura de trabajo diario. Puede ser reuniones operacionales, reuniones diarias, análisis de cuáles son nosotros le llamamos el top 3, top 5, top 10, es decir, cada grupo de trabajo se enfoca en los 3 principales problemas del sector, en los 5 principales problemas del sector, pero
y eso va a tener que tener indicadores, que después voy a explicar un poco más adelante, pero es muy importante pensar a través de qué plataforma, a través de qué estructura yo voy a armar internamente para poder llevar a cabo la metodología. Bueno, y finalmente tiene que ver con cultura y comunicación, que acá es muy importante que haya compromiso de la dirección, que nos va a dar recursos y que tiene que estar involucrado en todo este proceso. Y bueno, acá no lo dibujé, pero en el medio, investigando un poco, y siempre hay una persona que es Shuk, que es uno de los que escribe mucho sobre Lean, que trabajó también en Toyota Estados Unidos más de 10 años, donde habla del liderazgo. O sea, es muy importante que se forme a los líderes, porque ellos van a ser los que realmente lleven a cabo la metodología. Se puede entrenar a la gente, pero quienes van a llevar la metodología día a día, semana a semana, van a ser los líderes. Sea líderes de producción o tal vez jefes, supervisores intermedios en operaciones de servicio y demás. Bueno, y la comunicación también es muy importante de que todos sepan en la compañía hacia dónde vamos y cuál es el camino que queremos tomar. Bueno, personas. Acá lo que más quiero remarcar es, y que es algo que me llamó mucho la atención de la planta de Toyota. Yo trabajé en Renault y también quiero aclarar de que hoy en día las principales industrias de automóviles, todas ya utilizan el mismo sistema de producción. En el caso de Renault utilizaban el Nissan Production System, que es básicamente el sistema de producción de Toyota. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿en dónde vos ves la diferencia? ¿Qué hace Toyota que no hace el resto, tal vez? Y a mí lo que más me impactó en estos años es ver esa capacidad de resolución de problemas de la gente a cualquier nivel. Es decir, desde gente que estaba simplemente para hacer movimientos de materiales en las áreas de despacho, como gente que chequeaba los bollos de la camioneta. A todo nivel, a esa gente se la entrena muchas horas previo a entrar en operación, y se las entrena explicándole que forman parte de un sistema y que cada uno debe resolver sus problemas del sector diariamente. Es decir, no es, este concepto tiene que terminar, el concepto de, bueno, sí, si lo hago bien o lo hago mal, me es lo mismo, total, alguien más adelante se va a dar cuenta y me lo inspecciona. O sea, nosotros tenemos que crear buenos procesos y crear la calidad dentro de nuestro trabajo. Por eso es muy importante destinarle tiempo a analizar cuál es la mejor forma de trabajar y explicarle y sentarse con la gente y que la gente te explique sus problemas. Y en este sentido, también con lo que hay que romper es, y con lo que busca la metodología Lean, es: nosotros no queremos que la gente no esconda los problemas porque mi jefe viene y me va a decir, me va a retar, me va a percibir. Al contrario, es decir, si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a la planta en Zárate, que bueno, ahora por el COVID no está siendo posible, pero en situaciones normales abren la planta y se pueden hacer visitas, van a ver una planta que en cada puesto de trabajo está lleno de cartelería. ¿Y esa cartelería qué contiene? Contiene resolución de problemas de las propias personas, y no es solamente, no son los gerentes, no son los jefes, no son las áreas de mejora. Son las mismas personas
que día a día, semana a semana, tienen que presentar cuáles fueron los problemas que tuvieron el día anterior y qué hicieron o van a hacer para resolverlos. Bueno, relacionado con esto, me gustaría mostrar un par de frases, que esta la dijo Taiichi Ohno, que significa, que dice, no tener problemas es el problema más grande de todos. Quiere decir que yo no los estoy viendo los problemas. Es decir, creo que todos nosotros en nuestra empresa, en el día a día, nos enfrentamos a problemas y tenemos problemas y es nuestro trabajo resolverlos. Con lo cual, es muy importante desarrollar a las personas en ese análisis, en tratar de analizar cuáles son los problemas y tratar de establecer una metodología, que ahora más adelante voy a explicar. Y otra frase relacionada a las personas, de la que dijo Deming, que fue bueno, uno de los estadistas americanos que trabajaron mucho en el desarrollo de la calidad total en Japón. Lo que él decía es, pon una buena persona en un sistema malo y el sistema malo gana siempre, no hay competencia. Esto, para los futboleros, me gustaría hacer una analogía. Es como cuando un equipo de fútbol no sabe a qué jugar y tiene malos jugadores y le traen al DT que el DT es bueno. O en una industria el sistema está funcionando mal, la gente está desmotivada, está mal, y traen un gerente que viene, bueno, a la larga de la corta va a fracasar. Es decir, lo que nosotros tenemos que robustecer es el sistema, es la metodología de trabajo, es ese día a día de cómo la gente lleva su trabajo. Bueno, en el slide anterior había mencionado sobre lo que buscamos en la eliminación de desperdicio. Voy a comentar brevemente esta clasificación de cuáles pueden ser los desperdicios dentro de un proceso. El primero es talento no utilizado. Esto pueden ser dos cuestiones: o gente que está sobrecalificada en el puesto, que genera baja autoestima, baja moral y desgano en el trabajo diario, y puede ser gente que no está capacitada para ese puesto, que eso sucede mucho. Creo que a ustedes les debe pasar. Se le va una persona, contratan otra y al día siguiente ya la ponen en el puesto, y bueno, que aprenda en el puesto. Yo no digo que sea fácil incorporar a una persona como hace Toyota y que esté en 15 días básicas y entrenando, pero yo creo que es muy importante establecer metodología de trabajo, de cómo tienen que hacerlo, documentarlo y darle capacitación a la gente antes de meterse en el trabajo, para que entiendan su responsabilidad, que no es solamente ajustar esa tuerca, que no es solamente, o sea, su trabajo tiene efectos aguas hacia arriba y aguas hacia abajo. Bueno, inventario, ya creo que todos conocen, el inventario genera costo financiero, genera necesidad de seguros, necesidad de espacio físico. El inventario siempre es una de las fuentes de desperdicio. Movimientos, esto tiene mucho que ver con a veces cómo está diseñada la distribución de la planta o documentar en las oficinas. La documentación no está cerca de la persona se tiene que levantar y constantemente para buscar su trabajo o hacer aprobaciones que son inútiles. Espera tiene mucho que ver, y esto se ve mucho, seguramente a muchos de ustedes les pasa en sus industrias, que a veces hay mucho desbalance entre procesos y sucede que no están coordinadas las actividades y un proceso trabaja a una velocidad y el otro proceso trabaja a otra, y no se tiene en cuenta los cuellos de botella, cuál es el proceso más lento. Entonces, al final, todo eso que me apuré en un proceso no me sirve porque llega al proceso siguiente y está esperando.
Bueno, voy pasando rápido porque si no se va a extender mucho. Transporte, bueno, lo mencioné antes en el ejemplo. Todos sabemos que cuando uno transporta algo no le está agregando valor, simplemente lo está moviendo del lugar. Con lo cual tenemos que pensar, cuando miramos nuestro proceso, las distancias y qué podemos hacer para reducir esos transportes. Bueno, defectos no mucho por decir, genera retrabajo, tiempos, sobreproducción, y acá después la sobreproducción lo voy a hablar un poco con la producción justo a tiempo, pero esto tiene que ver con justamente producir más de lo que realmente me pide el próximo proceso. Y el sobreprocesamiento tiene que ver, y esto tiene que ver con el valor, con el enfoque al cliente, es que hay veces que nosotros perdemos tiempo o hacemos las cosas demasiado bien sin tener en cuenta qué es lo que está realmente valorando el cliente. Les voy a dar un ejemplo de esto que nos pasó el año pasado. Se estaba haciendo un montón de reprocesos por semillas de pintura en la parte interna del capot. Entonces habíamos hecho una reunión para determinar si el cliente, no sé ustedes cuántas veces abren el capot en la vida del producto y cuántos de ustedes se podrían llegar a quejar o valoran que haya 3 o 4 semillas de pintura en esa parte interna. Entonces, ese sobreprocesamiento genera desperdicio y es dinero y tiempo que los trabajadores están reparando en cosas que el cliente no ve. Seguramente ustedes en sus trabajos, en las oficinas, en los puestos administrativos, hay mucho de eso. Bueno, pasando a uno de los principios, justo a tiempo. El justo a tiempo obviamente es uno de los pilares de la metodología. ¿Qué significa? Significa producir estrictamente lo necesario, cuando sea necesario y en la cantidad necesaria. Ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a lograr el justo a tiempo? Bueno, va a haber que trabajar bastante en la relación con los proveedores, en la logística, porque esto imagínense de que si yo tengo un proceso de que en lugar de estoquear por si acaso, por si tengo algún problema, por si yo ya tengo, la idea de esto es que si a mí me piden una cantidad determinada de clientes, voy a producir eso. Y con lo cual nuestro proceso va a tener que estar bastante fino respecto a paradas de equipo, a problemas logísticos. Obviamente, en Argentina, en la logística todavía hay mucho por trabajar, con lo cual, imagínense que en Toyota, en Japón, el stock que hay de material, estamos hablando de 2 horas de stock. En Argentina, hoy en día, la planta Casárate está entre 4 y 6 horas. Para que ustedes entiendan, cada 4 horas llega un camión y reemplaza las partes. Si ese camión no llega, ya se debería parar la producción. Y en los proveedores de Toyota se está trabajando mucho con los proveedores y hoy en día estaban aproximadamente un día de stock, porque bueno, hay que pulir. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que tratar de reducir los tamaños de lote. Esto nos va a ahorrar un montón de espacio. Tenemos que concentrarnos en los problemas de calidad, porque si tenemos muchos problemas de calidad, vamos a tener que producir, como dije, más de lo necesario. ¿Y qué herramientas me van a ayudar a lograr este justo tiempo? Bueno, una de las herramientas, ustedes ya la deben conocer, hay mucho material bibliográfico
que es el Kanban, que son tarjetas en donde tienen información visual y cada vez que mi proceso siguiente produce, emite una tarjeta y yo la busco en el proceso siguiente y produzco lo que me consumió aquel proceso. No se trabajan con estimaciones, no se trabajan con estimaciones, se trabaja estrictamente con lo que demanda el cliente. Bueno, Heijunka, que tiene que ver con nivelar la producción, es decir, si se sigue estrictamente la demanda del cliente, habrá periodos en los cuales se produce mucho y habrá periodos en los cuales se produce poco, muy por debajo de la media, con lo cual va a haber momentos en los cuales mi gente está ociosa y momentos que está sobrecargada. Y esa sobrecarga después genera defectos y bueno, volvemos a hablar de desperdicios. Y acá también, bueno, SMED, también después voy a hablar más adelante, y quería acá mencionar el concepto de takt time. El takt time trata de ajustar todo nuestro tiempo productivo. Supongamos que tengamos 2 turnos o un turno de producción. Digamos, bueno, nosotros tenemos 8 horas y nos piden 800 unidades por día. Bueno, entonces nosotros vamos a tener que producir 100 unidades por hora. Y no, como pasa muchas veces, que en el primer bloque se hacen 600 y en el segundo 200. O sea, porque eso hace también de que si yo sigo el pico de demanda, voy a necesitar muchísima más capacidad que en la que en realidad necesito, porque yo a las próximas horas me voy a poder recuperar. Bueno, esto es lo que mencionaba, de qué se trata el sistema Pulse. Esto fue basado lo vio uno de los dueños de Toyota ya por los años 40 en Estados Unidos, que era lo mismo que sucede en el supermercado, que eso es lo que es lo que hace el Kanban. O sea, en el supermercado el cliente consume un producto y se repone estrictamente lo que se consumió. No se lleva cantidades por si acaso. O sea, se sigue el consumo. Y eso todo a través de la cadena de producción. Bueno, ahora les quería hablar un poco de metodología, de esto que estábamos hablando de desarrollar a las personas. El PDCA, ustedes seguramente muchos lo aplican, no es estrictamente Lean, pero es necesario para explicar cómo en Toyota se resuelven los problemas. Esta metodología la formalizó Deming y tiene que ver, es un ciclo iterativo de mejora, y lo que se busca es que haya una metodología científica en la resolución de problemas, sea cualquiera el problema. O sea, no piensen en que estamos hablando de resolver problemas de fondo, problemas grandes. Estamos hablando de que la idea es que la gente trate de resolver de una manera metodológica sus problemas del día a día. Son 4 pasos. Yo ahora voy a tratar de explicar este PDCA en cómo se resuelve en Toyota. Y tenemos una primera parte donde se planifica, donde se clarifica el problema. Voy a pasar, así se comprende y después vuelvo. Esta metodología, bueno, a nosotros nos entrenan apenas llegamos, y no solamente a nivel staff, a nivel ingeniería, a todos, operarios, líderes, a todos los sectores, nos entrenan en lo que se llama dentro de Toyota, Toyota Business Practices, pero esta metodología ya está muy implementada en todas las industrias. En Ford se llama 8D, en otras industrias de otra forma. Pero bueno, lo que se intenta es llevar a papel, cuando estamos resolviendo un problema, tener una metodología. ¿En qué consiste?
primero tenemos que clarificar el problema, es decir, tenemos que pensar, bueno, yo de lo general a lo particular, ¿cuál es el problema que tengo yo y cuál es el objetivo de mi sector? ¿Está relacionado con el objetivo de mi sector? ¿Sí o no? Y antes que eso tenemos que pensar cuál es la situación ideal y cuál es la situación actual. Y ahí vamos a tener una diferencia entre la situación ideal y la situación actual, que es la que vamos a analizar. Una vez que tenemos esa diferencia, lo que queremos es estratificar el problema. Y con esto lo que les quiero mencionar es difícil trabajar en un problema macro. Tenemos que tratar de desglosarlo, de desmenuzarlo al problema, porque seguramente hay uno de esos componentes que es el que más afecta. Y cuando nosotros pensemos en ese análisis de causa, no se nos va a ir, el problema no se nos va a ir en un abanico de posibilidades que después va a ser muy difícil confirmar todas. Por lo tanto, segundo paso es desglosar el problema. Tercer paso, una vez que yo ya tengo el problema identificado de que no aplica, a ver, supónganse, si estamos hablando de ventas, nosotros estamos analizando una baja en las ventas, nosotros tenemos que pensar, bueno, esa baja en las ventas es en todas las sucursales geográficamente y lo vamos desmenuzando. Una vez que identifico cuál es la zona geográfica o tal vez un área de nuestra compañía, que es la que menos está vendiendo, bueno, vamos a establecer un objetivo para esa área. Y ese objetivo tiene que ser obviamente alcanzable para con lo que yo estoy planteando como la resolución de problemas. Bueno, una vez que establecí el objetivo, continúo con el análisis de la causa-raíz, que esto hay diferentes métodos, puede ser diagrama de espina-pescado, puede ser analizar las 4M, método, material, mano de obra y máquina, o puede ser a través de los 5 por qué. Fíjense que si miran a la derecha, en este embudo, nosotros estamos toda esta parte, hasta el paso 5, seguimos hablando de la planificación. O sea, si vieron en el slide anterior, estamos hablando recién sobre la planificación de la resolución del problema. Por eso, y esto es muy importante, o sea, hay que tomarse el tiempo de analizar el problema con un análisis crítico. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Qué nos pasa todo el día? Nosotros nos enfrentamos a un problema y ya intrínsecamente nosotros estamos haciendo suposiciones o asumimos cosas y vamos directo a la solución. Entonces, la idea es que hay cuestiones que en el día a día van a tener alguna urgencia y va a tener que resolverse inmediatamente, pero hay que tratar de que la gente tenga esta forma de pensar y lo lleve a papel. Y en este caso, bueno, disculpen, voy a terminar y después explico. Bueno, y finalmente, una vez que tengamos la causa raíz del problema, vamos a pasar a desarrollo de contramedidas y confirmación de los hechos, que esto significa, bueno, por eso es un método científico, porque es esto de yo elaboro hipótesis y las pruebo. Y esto es lo que queremos buscar en los líderes y en los operarios. Una vez que plantean las ideas de mejora y digan, bueno, para mí llegamos a este problema, es la temperatura del horno que funciona mal, es, bueno, a ver, probá. Se establece una contramedida, bueno, cambio de temperatura de horno y se prueba. Entonces, ahí se confirman las contramedidas. Va a haber contramedidas que tuvieron impacto, otras que no, y finalmente la estandarización, que acá es donde entra justamente, donde realmente se implementa una mejora. Ahí Chico nos decía que si no hay estandarización no hay mejora, y que es lo que mostré anteriormente, perdón que vuelva, es esto, es decir, nosotros tenemos que completar el círculo y implementar el estándar, es decir, implementar algo, formalizar eso que determinamos como la solución. Si nosotros dijimos que había que con una temperatura del horno se mejoraba el proceso, bueno, habrá que modificar
la metodología de chequeo de temperatura, habrá que hacer visual la temperatura y ver cómo evitamos de que la temperatura del horno cambie. Entonces, ese es un paso muy importante en esto de analizar los problemas y de que posterior a que resolvamos el problema, generemos una mejora para el futuro. Bueno, estandarización, no me voy a extender, simplemente mencionarles de que es una herramienta que es muy importante para la gente, para que la gente tenga bien en claro cuáles son sus tareas, cuáles son los puntos claves, cuál es lo importante de que tengan en cuenta respecto a seguridad, a calidad, y además lo que permite la estandarización es que va a ser, nosotros nos abstraemos a esto de que hay una persona, no, el turno de la mañana lo hace de una forma, el turno de la tarde lo hace de otra, no, él la tiene clara, él lo hace, no. O sea, nos tenemos que juntar a nivel operativo y si hay áreas de proceso y decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Seguramente de la mañana deja la caja de un lado porque le queda cómodo, el otro la deja abajo del... Bueno, tenemos que establecer un método que sea uniforme, porque en el momento que se analicen los problemas, nosotros vamos a tener documentado cuál era la mejor forma de hacer las cosas y podemos analizar si esa persona está haciendo las cosas como se había planteado. Y en el caso que se encuentre una mejora, volviendo a lo que decía antes, podemos modificar esa documentación y crear un nuevo estándar. Bueno, acá muestro un pequeño ejemplo de lo que es instructivo en los puestos de trabajo, que seguramente quienes tengan procesos productivos ya lo apliquen, pero bueno, creo que considero, fíjense, esto son fotos de lo que pasa en Toyota y cómo está todo documentado, todo estandarizado, y se trata de seguir esa estandarización. Y esto ayer hablaba con otro consultor con mucha experiencia, mucho más que yo, y él me decía de que qué es lo importante de esto. Lo importante de esto que no es como la ISO, es decir, sin criticar la ISO, ¿no? La ISO me asegura que yo tengo un sistema de gestión de calidad, pero no me asegura de que yo tenga resultados. La metodología Lean se concentra constantemente en los KPI, en los indicadores y en esa mejora diaria de los resultados. Y los resultados de cada sector, por eso es importante de que cada sector de la compañía maneje indicadores, estén alineados con los KPI, los indicadores del sector y de la compañía. Bueno, acá voy a mencionar un poco, hablando de mejora, voy a aprovechar y continuar sobre Kaizen y mejora continua. Me pareció una imagen graciosa. Yo no estoy viéndole las caras. ¿Se están durmiendo o no? Espero que no. Perdón. Esto quería graficarle qué es lo que más veo en las pymes, que son supervisores corriendo todo el día, lo que nosotros llamamos bomberos, están todo el día apagando incendios, y hay veces que nosotros lo que tenemos que buscar es enfocarnos en resolver lo más sencillo que se pueda las cosas. Y con esto quiero explicar qué pasa en Toyota con el Kaizen, que por ahí no lo veo en otras industrias. En Toyota, el Kaizen, no hay, para que se den una idea, no hay un área de mejora continua. No es que hay un departamento que se encargue de la mejora continua. El Kaizen son, como dice la traducción en japonés, son cambiar para mejor, pero se tiene que llevar a cabo
tienen que tener en claro que es algo de cada individuo, de su puesto de trabajo. Es algo que cada individuo se tiene que preguntar si puede hacer mejor las cosas de lo que está haciendo actualmente. Y eso es lo que hablan siempre de pequeños cambios. El Kaizen no es revolucionar la planta, es que cada uno piense, che, ¿por qué no pongo una ruedita para alcanzar esta caja que estoy caminando todos los días, cada un minuto para alcanzarle la caja a mi compañero al lado? ¿Por qué no pongo la caja que esta me queda elevada y me genera un dolor de hombros, la pongo a esta altura? En ese sentido, es el 80% de las mejoras implementadas en Toyota son impulsadas por operarios. Y, bueno, acá ya me adelanté. Y es esto, es que la gente tenga en la cabeza, y es algo que se tiene que, eso sí, es cultural, que hay que trabajarlo, porque la cultura no se modifica de un día para el otro, no se modifica en un semestre, es algo que hay que trabajar con el tiempo y se va incorporando por ese trabajo diario, y que tiene que ver con que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, y está en responsabilidad de cada uno proponer. Acá yo sí considero, en este cuadro muestro que necesitamos impulsar de alguna forma u otra la creatividad y la iniciativa de la gente. No es fácil, creo que lo que hay que tratar de hacerle ver a las personas en los equipos es cuál es su beneficio, es decir, si ellos, y que no propongan mejoras para otros sectores, que piensen en su propio trabajo, en su puesto de trabajo, qué se puede hacer mejor, qué actividades se pueden ahorrar, porque la verdad que esto yo les hago una foto y nadie la ve, esto yo lo firmo y al final nadie lo revisa. Bueno, todas cuestiones que hay que analizar y tienen que ser impulsadas a la gente. Algo eh, que es dentro de las actividades de Kaizen, que se hace mucho en Toyota, son los círculos de calidad. Los círculos son reuniones que se hacen a veces intersectoriales, pero todo esto son operarios, ¿no? Nivel operativo, en donde se proponen resolver un problema que seguramente que intervengan varias áreas. Y bueno, ahí se hace intercambio de ideas y se trabaja en la metodología que mencioné antes de resolución de problemas. Se toma un problema, bueno, tenemos que reducir raya en puertas, y se junta la gente de soldadura, la gente de pintura, y lo van resolviendo. Y por otro lado, ya para terminar, es sistema de sugerencias. Creo que es muy importante empezar a implementarlo en las pymes, proponer que la gente, pero dejarles en claro que las sugerencias tienen que ser mejoras que no me planteen sin inversiones o inversiones mínimas. No planteen, ¿por qué no compramos una prensa nueva? ¿Por qué no compramos? Tienen que ser cuestiones que se pueden aplicar ellos mismos o tal vez con ayuda de algún sector, de cortar algo, soldar, pero algo sencillo. Y bueno, y esto se construye día a día con las personas. Es muy difícil que haya un sector de mejora que logre implementar más de lo que cada uno de los individuos puede aportar. Bueno, esta foto la sacamos en un proveedor. Quería mostrarla simplemente por el reconocimiento. Nosotros en este caso hicimos en proveedor quería mencionar esto del espíritu de Toyota de trabajar con los proveedores que estén mal. Y eso es otra cosa que se puede diferenciar de Toyota con respecto a otras automotrices, y te lo dicen los proveedores. Muchas automotrices, cuando su proveedor anda mal, lo castigan en precios, lo castigan en que les cobran las partes defectuosas, y Toyota dice, no, pará, nosotros acá somos socios, si al proveedor le va mal, a mí también me va mal, entonces tenemos que trabajar juntos. Y Toyota trabaja mucho
tanto con los concesionarios como con sus proveedores, en darle soporte para mejorar los procesos, porque es toda la misma cadena de valor. Y bueno, en este caso se le dio un reconocimiento y creo que en las pymes se puede pensar no en reconocimientos económicos, pero tal vez algunas atenciones que puede ser una cena para la mejor sugerencia del mes, que tal vez a la compañía no le impacte económicamente y genere un poco de motivación, un poco de incentivo para las personas en proponer mejoras que seguramente las piensan, pero hay veces que no los escucharon o están cansados y dicen, ¿para qué va a proponer mejoras si al final nunca las llevan a cabo? Insisto con este tema, hay que escuchar mucho a la gente. Bueno, no me quiero extender. ¿Cómo venimos? Ya son las 3. Voy a ir un poco más rápido. Mauro, ¿cómo estamos? No sé, bien, no sé cuántas reuniones te quedan, Ale, así que dale tranquilo. Bueno. Voy a acelerar porque seguramente veo que muchos están también en sus puestos de trabajo y seguramente tengan que volver a las actividades. Bueno, gestión visual está relacionado con lo que mencioné al inicio, esto de hacer los problemas visibles. Nosotros queremos que la gestión de cada líder sea totalmente transparente. Y en este sentido, esta fue una foto que sacamos en el área de prensa, que llevábamos a los proveedores, a los líderes de los proveedores, a mostrar cómo se gestionaba un sector. Y de acá se me ocurre que estaría bueno tal vez entre las empresas de Rafael a veces compartir buenas experiencias, en el sentido de que a veces hay resistencia de los líderes que te dicen, no, pero yo ya tengo un montón de trabajo, ¿qué me voy a poner a gestionar también? Y mostrarle que en otras empresas también tienen un montón de trabajo los supervisores, sin embargo, se toman el tiempo de hacer esta gestión, de mostrar cuáles son los principales desvíos del día, cómo vienen los indicadores respecto a meses anteriores, que a partir de esos indicadores, si estamos desviados, qué actividades de mejora, cuál es el plan para mejorar. Y bueno, yo creo que es una herramienta muy fuerte y que no es fácil implementarla, pero creo que trae muchos beneficios en esa transparencia de gestión de planta. Y con esto me gustaría también agregar esto de que para mí es muy importante, y lo veo en Toyota, de que no solamente los mandos medios, llámenle supervisores, sino los jefes de turno y los gerentes de producción estén en el piso, que es lo que se llama Genchi Genbutsu, que estén todos los días, se bajen a recorrer y que miren por sí mismo, que no se lo cuenten, que miren por sí mismo cuáles son los problemas que afronta la gente. Bueno, imagínense, esta es una foto que saqué en el área de soldadura. Esta es una pizarra que llena un supervisor. Un supervisor es lo que se puede llamar acá en una empresa un jefe, tal vez, que tiene 30 personas a cargo. O sea, todos los días tiene que con lapicera, nada de sistema, nada con lapicera tiene que indicar cuál es un KPI de seguridad, seguir un indicador de calidad, de eficiencia, de costos y de recursos humanos, o sea, ausentismo. Y fíjense cómo está todo relacionado. Primero el indicador principal, luego el indicador secundario que está siguiendo tal vez ese mes, y luego cuál es el plan de mejora y cuál es la actividad diaria. La actividad diaria puede ser auditoría de trabajo estandarizado, auditoría de seguridad, etc. Bueno, avanzo. Herramientas. Voy a mencionar algunas rápidamente. Como dije, cada herramienta podría estar horas hablando de cada herramienta, de cómo implementarla, etc. Voy a tratar de pasar rápido. BCM en Toyota yo no lo vi mucho, sinceramente. Sí lo quería mencionar porque en todos los libros de Lean está. Es una herramienta para gráficamente que intervengan muchas personas de una empresa y dibujen
tal vez puede ser en una hoja A0, en una oficina, que se dibuje todo el proceso completo, con los flujos de materiales y flujos de información, y lo que un poco te da la información visual es en dónde tengo mucho inventario, en dónde hay operaciones desbalanceadas, porque ahí también mencionas tiempos, o cómo es la comunicación entre sectores, qué documentos viajan y qué no. Es un poco para visualizar la cadena de valor y en dónde hay que gastar energías para implementar, para resolver problemas y reducir desperdicios. 5S, creo que no voy a mencionar mucho, ustedes ya seguramente en sus empresas o oficinas todos tienen iniciativas de 5S. 5S es se habla de filosofía, yo creo que es una metodología, pero que lo que busca es mantener un ambiente de trabajo agradable y productivo. ¿Productivo por qué? Porque, bueno, les menciono brevemente los 5 pasos. Se trata de organizar, ordenar, limpiar y estandarizar esas condiciones de trabajo. Fíjense esta imagen de carpeta, dicen, ¿qué pavadez? Y lo ven en muchos lados, no. Y vos decís, bueno, fíjense que cuando falta una carpeta ahí, visualmente se nota de que la carpeta no falta, no tenés que estar leyendo, no tenés que estar viendo qué número, qué codificación falta, o la demarcación de zonas. Si falta ahí en la zona inferior derecha la zorrita y no está, bueno, o no está en esa posición, claramente y es visible de que hay una anormalidad de vuelta, que las anormalidades sean muy visibles. Acá dice 5S, imagínense que en Japón es tanta la disciplina que hay, obviamente es cultural, que son 4S. Esto del mantenimiento de la disciplina existe solamente en Occidente. Y les voy a dar una experiencia que tuve como para que grafiquen la disciplina de la gente en Japón. En el 2014, bueno, fuimos a hacer una actividad para el proyecto sobre la documentación técnica, y era un día, no hacía mucho frío, pero a la noche en Japón, a las 9 de la noche ya no hay nadie en la calle. Menos en la ciudad de Toyota, que es como Truman Show, o sea, la gente sale toda a la misma hora, toda la misma, todo vestido prolijo, es todo perfecto. Y llegué a una esquina y había un semáforo con el semáforo para el peatón. Y yo qué hice como argentino, lo primero que hice, y lloviznaba. Miré para los costados, obviamente no había nadie, no circulaba absolutamente nadie, debe haber sido a las 11 de la noche, y crucé. Y cuando yo crucé, al lado mío había una persona de traje con un portafolio que se estaba mojando, pero ni se le ocurre, a ellos ni se les ocurre cruzar cuando la señalización dice que no tienen que cruzar, por más que haya situación en la cual no hay riesgo. Bueno, eso quería un poquito graficar esto de la disciplina. Que bueno, es un tema cultural y seguramente nunca logremos en Occidente llegar a ese punto. Pero bueno, en nuestras empresas, tal vez a través de auditorías, se puede ir trabajando en ese sentido. Bueno, rápidamente, Jidoka es un concepto, en este caso desde el punto de vista del equipo, es tratar de evitar de que una falla pase al siguiente proceso. Por ahí es más complejo verlo en nuestras industrias, pero una especie de Jidoka podría ser un Pokayoke, que es algo que podemos elaborar en nuestro propio proceso, para evitar que pase al proceso siguiente. Es decir, lo que tenemos que buscar acá es, si es necesario, tenemos que frenar y resolver el problema en ese momento. No pasar, total, alguien después lo inspecciona y lo corrige, o tal vez alguien lo va a chequear. O sea, es esa urgencia. En Toyota, fíjense esta imagen, que es el andón. Cualquier individuo puede dar un tirón de soga
y ahí está avisando a su líder de que tiene un problema y el líder tiene que darle soporte en ese momento. Y en el caso, y también está tiene un botón de parar, que si se le complica la situación y el líder no la puede resolver, se para la línea. No es que dicen, no, bueno, sigamos, después ensamblamos, no, en ese momento se tiene que resolver el problema en ese momento. Y eso genera una sensación de urgencia de toda la fábrica que está abocada a resolver el problema en ese momento. Pero bueno, el concepto que quiero transmitir es esto de que hay que tratar de diseñar procesos que no, de que sean, digamos, que no pasen el problema al proceso siguiente. Bueno, SMED tiene que ver con una de las herramientas para lograr el just-in-time, que lo que nos va a permitir es reducir los lotes de producción, y es básicamente, bueno, la traducción es cambio de herramental en menos de un minuto. Esto aplica mucho a prensas, a inyectoras, etcétera, que es tratar de todas esas actividades de preparación del herramental, lograr hacerlas antes de que se tenga que hacer el cambio. No me voy a meter porque esto da para hablar bastante también. Hay mucha metodología para trabajar, pero les voy a dar un ejemplo. Se tiene que cambiar un inyector a un molde y ¿qué se hace normalmente? Bueno, viene el puente de grúa, saca el molde que estaba, pone el otro y comienza y se espera 15 minutos para que se caliente el molde. Bueno, ¿cuál es la idea de esta metodología? Bueno, ¿por qué no caliento el molde antes de ingresarlo? Y cuando ingresa ya no se pierde tiempo y se puede comenzar a producir piezas instantáneamente. Bueno, ese es un ejemplo como para que ustedes se den idea. Bueno, ya para cerrar, ustedes me preguntarán, bueno, sí, todo muy lindo, Toyota, bárbaro, que bien que trabajan, etc. Ahora, ¿cómo lo llevo yo a mi industria, a mi pyme? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer un análisis inicialmente, juntamente los mandos medios, junto con las gerencias o los dueños, es analizar, bueno, primero, dónde yo sé que estoy débil, dónde cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Entonces decir, vamos a empezar por un sector que siento que está trabajando de manera ineficiente, que tiene indicadores de productividad bajos, y con estos indicadores, de vuelta, si no tenemos indicadores, vayan pensando en generarlos. Piensen que en todos los sectores, sea en oficina, en procesos administrativos, se pueden generar indicadores. Bueno, empezar a trabajando por ese sector, trabajar de manera, hacer una prueba piloto, empezar a establecer, aplicar algunas herramientas, y si funciona, ya sí, tal vez comenzar a aplicarlo en otros sectores, en logística, en sectores de staff, para ya después aplicarlo a toda la organización. Bueno, esto es un resumen un poco de las diferencias entre método tradicional y Lean. Simplemente creo que acá me gustaría enfocarme en esto de que esto de culpar a la persona, nosotros en Toyota el último responsable es la persona. Es decir, si la persona comete un error, seguramente no se la entrenó, o seguramente el líder no estuvo encima de la persona, salvo que haya un tema disciplinario, pero se trata de que el proceso y el método sean más robusto, que no dependa tanto de la persona. Bueno, esto de gestión de piso, que esté todas las anormalidades y los indicadores a la vista de todos. La calidad se construye, no se inspecciona. Al personal, a la diferencia de lo que habíamos hablado inicialmente, se busca que el personal sea polivalente y que pueda cubrir varias posiciones. Y esto que mencionaba de crear alianzas con proveedores, con nuestros clientes, que nos van a brindar muchas soluciones a la hora de analizar los problemas, que tal vez ellos tengan información que nosotros no tenemos, y trabajar aliados. Bueno,
con esto ya voy cerrando. Quería mencionar simplemente de que Lean, lo dije al principio, no es solamente manufactura. Hoy en día pueden googlear, hay múltiples aplicaciones. Acá en Argentina hay poco, en este caso de salud. Sí, en Estados Unidos hay muchísimo. Fíjense acá, Lean se utilizó, se hizo un diseño de flujo de paciente para el tema de coronavirus, identificar bien las áreas que iban a pasar los pacientes infectados, cómo organizar el espacio de trabajo. Lean Construction, hay un montón. De hecho, hay consultoras especializadas en aplicación de Lean en construcción, porque obviamente hay tiempos muertos en todos los procesos. Hay veces que están todos los trabajadores esperando que venga la hormigonera, y bueno, de eso se trata, de ir ajustando y que haya una coordinación entre todos los sectores, y para eso es necesario una buena planificación. Y hasta encontré también mucho en el sector público. Creo que todos nosotros tenemos mucha experiencia en el sector público que dicen, bueno, ¿por qué no se mejora? ¿Por qué tengo que estar llenando todo con lapicera si se puede hacer online? El otro día me acordé con esto del coronavirus que ahora en el banco daban turnos. Eso es una de las formas de Lean y hacer más productivos los procesos. Fíjense, ¿por qué no se pensó antes en dar turnos? Y la gente antes iba al banco y pasaba horas y horas hasta que le toque el número. Y bueno, de eso se trata. Bueno, en servicios, en oficinas también hay muchísimo. Ahí mostraba tableros Kanban, como ahora hay mucho sobre metodologías ágiles también, con lo cual la aplicación es bastante diversa. Y creo que aplicando algunas de las herramientas ya pueden lograr buenos cambios. Bueno, Mauro, no paré, perdón, me extendí un poco, así que si les parece podemos pasar a preguntas. Bien. No sé si vos ves alguna, yo no veo ninguna pregunta cargada en el chat. No, para que no estoy viendo el chat, a ver. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla, como quieras. Ahí estoy viendo el chat. Pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante, no va a haber ningún problema. Y si no, bueno, estaríamos aquí por finalizar la charla. Bien, bueno, cualquier cosa, ¿querés dejar tu correo, Ale? Y si alguien Sí, tiene sí. alguna duda o Si tienen algo, algunas dudas sobre la metodología o alguna duda particular, yo ahí les dejo mi correo. Siéntanse libres, pregúntenme. Yo en lo que pueda voy a tratar de contestarles. Y bueno, espero haber estado a la altura. Veo muchas personas de la industria y espero que le haya aportado un mínimo conocimiento sobre la metodología. bien, de cualquier forma le vamos a enviar la presentación por correo electrónico, así que todos lo tienen, todos dejaron su correo cuando se inscribieron, así que cualquier cosa también ahí van a tener el contacto. Bueno, muchas gracias a todos por participar una vez más y seguramente si llegamos a hacer algo más, los estaremos invitando. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.